tenemos que hacer estos ejemplos de dominio máximo. Entonces, como ayer lo mencioné, cuando nosotros tenemos dominio máximo, pues tenemos que tener claridad de el tipo de función. Poder decir si una función es lineal, polinomial, polinomial, cuadrática, cúbica, etcétera. Si es racional, si es radical, si es valor absoluto. Poder identificar el tipo, porque el tipo de función me dice qué dominio es. Entonces, ayer hicimos el resumen, lo voy a volver a repetir. Si yo tengo un polinomio, el dominio es R. Si tengo una función fraccionaria, una racional, el dominio es R quitándole las restricciones, entonces me enfoco a buscar esas restricciones. Si la función es radical, el dominio lo voy a determinar viendo cuando el subradical es mayor o igual a 0. Si la función es valor absoluto, el dominio es R. Si la función es, vamos a ver, exponencial, el dominio es R. Y si la función es logaritmo, el dominio es, se basa del argumento de lo que está dentro del logaritmo y es el argumento mayor a 0. Estos dos tipos de funciones los vamos a ver más a profundidad más adelante. Por ahorita solamente nos interesa poder identificar la cuestión del dominio. Entonces, en el e-poster hay un video para cada uno de ellos, pero lo que sucede con los ejercicios es que ya empiezan a combinar varios tipos de funciones. Entonces, yo tengo que irme a mi resumen, identificar qué tipo de función es y con base a eso empezar a sacar las restricciones del dominio que me interesan. Entonces, por ejemplo, vamos a primero identificar todos los tipos de funciones que tenemos acá. Bueno, y en la radical depende, ¿verdad? Si es de índice impar, el dominio es R. Y si es de índice par, es cuando tengo que verlo del subradical, ¿verdad? Se tiene como esa división. Entonces, en este primer ejemplo, el dominio, si yo me fijo solo en la raíz quinta, por ser raíz quinta, yo sé que el dominio es R. Ahora, aquí tengo una raíz cuadrada. Como tengo raíz cuadrada, yo sé que el dominio va a depender del subradical. Entonces, tengo que ver cuando el subradical es mayor o igual a 0. Entonces, este sería el primer análisis que debo de hacer. Luego también es una fracción. Y como es fracción, tengo que sacar la restricción. Ese sería el segundo análisis que debo de hacer. ¿Y qué es lo que hago? Que saco el dominio para uno, saco el dominio para otro y luego interseco. Entonces, hay que poder hacer esos procesos, esos cálculos. Primero, identificar el tipo de función. Si el dominio es R, no me afecta en nada. Si tiene alguna restricción, alguna condición especial, pues tengo que hacer el cálculo para hallar eso y luego intersecar dominios. En el segundo caso, tenemos un logaritmo. Entonces necesito que el argumento sea mayor a 0. Esa sería mi primer condición. Aquí tengo una exponencial. Entonces el dominio es R. Ese no me afecta en nada, pero adicionalmente tengo una fracción. Entonces tengo que sacar la restricción. Y esa sería la segunda condición que debo de analizar. Entonces voy a intersecar el dominio de este caso 1 y el dominio de este caso 2. En la F tenemos varias cosas. Aquí tengo un polinomio, que yo sé que no me afecta en nada porque el dominio es R. Tengo una raíz cúbica, que no me afecta en nada porque el dominio es R. Tengo una fracción. Entonces, aquí sí tengo que buscar quién sería mi restricción. Este sería como el primer caso que tengo que analizar. Luego, dentro de la raíz, pues tengo una raíz de índice par,
Entonces necesito garantizarme que el subradical es mayor o igual a 0. Este sería el segundo caso que tengo que analizar. Además, dentro de la raíz, pues aquí tengo un polinomio, que el dominio es R. Por aquí tengo otro polinomio, que el dominio es R. Pero además tengo una fracción. Entonces necesito ver cuáles son las restricciones. Ahí tendrían mi tercer caso a analizar. Saco los dominios para cada uno de esos detalles y luego interseco. Y en el último tenemos un logaritmo. Entonces necesito garantizarme que el argumento sea mayor a 0. Este sería el primer caso. Acá tengo un valor absoluto, que yo sé que el dominio es R, entonces no me afecta en nada, pero adicionalmente tengo fracción, entonces necesito garantizarme que voy a quitar la restricción. Entonces este sería mi segundo caso por analizar. Entonces siempre tengo que tener claro qué son los valores que me pueden dar problemas, que eso lo voy a saber desde el tipo de función y ya luego hasta después de eso empiezo con los cálculos. Entonces, de estos 4 ejemplos, ¿cuál les gustaría hacer? Vamos a ver el chat. El F, ok, hagamos el F, que es el que tiene como 3 casos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el F. Repito, ayer hicimos varios ejemplos, entonces la idea es que ustedes luego los puedan repasar y a como vayan haciendo me puedan ir haciendo preguntas, ¿verdad? También, si ustedes vieron el e-póster, en la esquina superior derecha hay un link que los manda a Symbolab. Si lo abren desde la computadora, les abre Symbolab de una vez con la instrucción de dominio máximo. Si lo abren desde el teléfono, como que esa información se pierde y los manda al Symbolab normal. Pero repito, si lo abren desde la compu, les tira de una vez la instrucción de lo que andan buscando, es justamente el dominio máximo. Entonces les ayuda para estar revisando sus propios ejercicios. Aunque Photomat, casi con meter esto en Photomat, les tira, no, en Photomat todavía no, en Symbolab, ya poniendo la función como tal, creo que les tira el dominio sin necesidad de la instrucción como tal. Ok, vamos a ver entonces el ejercicio F. Entonces, son ejercicios en donde a nosotros nos dicen, dada la función tal, dada la función F, no, la función H, ¿verdad? El ejercicio F. Dada la función H, determine el dominio máximo. Entonces, ya identificamos que tiene fracción, otra fracción y la raíz. Esos son los casos que me causan problemas. Entonces, vamos con lo que marcamos como primer caso. En primer lugar, tenemos que analizar esta fracción. Y para analizar la fracción, lo que vamos a ver es cuando el denominador se hace 0. O diferente de 0, cualquiera de las dos formas que lo pongan está bien. Y esa va a ser nuestra restricción. Entonces, tengo que tomar todo el denominador, que sería toda la raíz cúbica de 25 menos x a la 2, y quiero ver cuándo eso vale 0, o cuándo eso es diferente de 0, porque eso es lo que me va a dar la restricción. Entonces, adivinen, hay que aplicar todo lo que sabemos de todo el semestre. Tengo que ser capaz de resolver ecuaciones e inecuaciones, de radicales, de valores absolutos, de fracciones, de toda la materia que hemos visto hasta ahora. Entonces, por eso es tan importante la parte inicial, la algebraica, porque se sigue repitiendo a lo largo de todo el semestre.
Acá yo tengo que saber cómo despejar esa ecuación. Entonces, ¿cómo se despejaba esa ecuación? Vamos a ver en el chat. Se eleva la raíz a la 3, de hecho a ambos lados, ¿verdad? Pero como me queda 0 a la 3, pues sigue siendo 0. Elevo ambos lados a la 3 y me queda 25 menos x a la 2 igual a 0. ¿Y ahora cómo resuelvo esa ecuación? ¿Es una diferencia de cuadrados? No. Exactamente. 5 menos x por 5 más x es igual a 0, entonces me quedan dos valores. X es igual a 5 o x es igual a menos 5. Estos dos valores son mis restricciones, o sea, el dominio para este caso número 1 sería cualquier número real menos esos dos valores que son los que me causan problemas. ¿Ok? Pero eso es solo para esa fracción en específico que estamos analizando. Vamos ahora con el segundo caso. Entonces me voy a mi ejercicio y yo vi que había otra cosa que me causaba problemas, que sería este punto 2, donde tengo una raíz cuadrada y necesito garantizarme que el subradical sea mayor o igual a 0. Entonces voy a tomar todo el subradical y necesito garantizarme que sea mayor o igual a 0. El detalle es que todo el subradical es todo lo que está dentro de la raíz, sería todo esto, ¿verdad? Yo necesito garantizarme que todo eso sea mayor o igual a 0. Profe, Sí. una pregunta. Ahí, digamos, sería lo mismo si yo primero averiguo qué hace o, bueno, cuando el denominador se hace 0 y ya después saco el subradical, o es primero hacer eso y ya después hago lo que cuando el denominador se hace 0. ¿Te refieres al orden de los casos? Ujú. Si no, es indiferente. Puedes hacer primero el caso 2, luego el caso 3, luego el caso 1, porque la intersección al final va a darte igual. Ok, Ok. gracias. Entonces, vamos a analizar el subradical. Necesito garantizarme que eso que está en amarillo sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelven inecuaciones con fracciones? ¿Qué tengo que hacer? Se le pone un 1 abajo y saco denominador común. Ajá, entonces nos va a quedar x a la 2 menos 1 como denominador común. Ya el primero lo tenía completo y el 1 no tiene denominador, entonces sería x a la 2 menos 1, ¿verdad? Todo eso mayor o igual a 0. Ahora, ¿Resuelvo el numerador? No. ajá, me va a quedar que x a la 3 menos 1 menos x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0 y de ahí, por ejemplo, los 1 se anulan. Me tenía un menos 1 más 1, ¿verdad? Entonces nos va a quedar x a la 3 menos x a la 2 sobre x a la 2 menos 1 mayor o igual a 0. Ahora, ¿Puedo sacar el x de ese factor común? ajá, el x a la 2, ¿verdad? Sería. Y me queda un x menos 1. Y en el denominador, ¿qué puedo hacer? Diferencia de cuadrados. Ajá, entonces me queda x menos 1 por x más 1. De hecho, el x menos 1 se puede cancelar con el x menos 1. Y nos queda x a la 2 sobre x más 1 mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos?
La tabla. La tabla. Hay que recordar que en inecuaciones yo tengo que trabajar con la tabla. Entonces, tenemos x a la 2, tenemos x más 1, y voy a determinar el signo de p de x. Yo sé que ahí los ceros serían, bueno, menos infinito, menos 1, 0 y más infinito. Yo sé que x a la 2, por ser algo a la 2, siempre es positivo, aunque aquí se haga 0. Y x más 1 se hace 0 en menos 1, es restricción, y aquí empezaría menos, más, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la función completa va a empezar menos, luego se va a hacer positiva y luego se va a hacer positiva. Entonces, ¿dónde la función es mayor o igual a 0? De menos 1 a... De menos 1 a 0 cerrado, unido con 0 cerrado. Bueno, no sé. ¿Más fácil? De menos 1 abierto a infinito positivo. Exactamente. Justamente como estaba diciendo la compañera al inicio, ¿verdad? Yo puedo poner de menos 1 a 0 y de 0 más infinito, pero como los 1, en realidad puedo ponerlo todo corrido, ¿verdad? Desde el menos 1 abierto hasta el más infinito, que no hay ningún problema. Ok, eso sería para el caso 2. Entonces, vean que obviamente requiere mucho cálculo y muchas cosas que son previas. Esto se les evaluó ya en el primer parcial, pero aquí vuelve a aparecer. Y luego tenemos el caso 3, porque este tenía 3 casos. Ya analizamos el primero, ya analizamos lo del subradical y me hace falta analizar la fracción que estaba dentro de la raíz, que era el x a la 2 menos 1, el x a la 3 menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Como yo tengo esa fracción, yo necesito garantizarme que el denominador sea diferente de 0. Entonces lo igualo a 0 para hallar las restricciones. Y ya sabemos que a eso le podemos aplicar diferencia de cuadrados porque lo hicimos aquí. Entonces nos queda que x menos 1 por x más 1 es igual a 0. Entonces x es igual a más menos 1. Y estas serían las restricciones para este caso. Entonces el dominio para el caso 3 sería R quitándole el 1 y el menos 1. Ok, entonces vean que son 3 procesos por separado. 3 procesos que al inicio los hicimos completamente independientes entre ellos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ok, el caso 1, el caso 2 y el caso 3 todos están en una misma función. Eso quiere decir que para que esa función exista, tiene que cumplirse lo que averigué en el caso 1, tiene que cumplirse lo que averigué en el caso 2 y tiene que cumplirse lo que averigué en el caso 3. Entonces tenemos que hacer una intersección de dominios. ¿Qué quiere decir eso? A mí me gusta siempre hacerlo con el dibujo, aunque sé que hay algunos de ustedes que ya lo hacen inmediatamente sin necesidad de hacer la recta numérica. Yo tengo que intersecar este con este con este. Entonces, voy a dibujar mi recta numérica, le voy a poner todos los datos de interés. Tengo menos 5, 5, el menos 1 y el 1. Menos 5, 5, menos 1 y 1. Ahí puse todos los datos que nos salieron, ¿verdad? En algún momento. Entonces, del dominio 1, ok, entonces tenemos que el dominio en amarillo es R, quitándole el menos 5 y el 5, y por eso pusimos los puntitos abiertos. Ahora, en el dominio celeste, dice que solamente va a aceptar del menos 1 al más infinito. Entonces, tenemos que empieza en menos 1 y agarra hacia más infinito.
No importa cuál pongan encima, cuál pongan debajo, lo que nos interesa en sí es ver en la dirección que se acercan los valores X. Y aquí el -1 va abierto. Entonces tengo que poner ese puntito abierto. Y en el caso del dominio 3, es el dominio que está en rosa, me está diciendo que es todo R, pero quitándole el -1 y el 1. Entonces yo tengo que poner este punto abierto y este punto abierto. Entonces, ¿cómo hago la intersección de los dominios? Pues lo que debo de hacer es buscar donde se cumplen las tres condiciones. Yo siempre les hago la semejanza con buscar dónde hay triple techo o doble techo dependiendo de las condiciones que tengamos. Aquí tenemos tres condiciones y las tres condiciones deben de cumplirse al mismo tiempo. Por lo tanto, tengo que ver que tenga el techo amarillo, el techo celeste y el techo rosa. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo agarro un valorcito por aquí, ese cumple la condición rosa y la condición amarilla, pero no la condición celeste. Entonces, ¿dónde se cumplen las tres condiciones? Pues yo tengo los tres techos en todo este rango, pero debo de excluirle los puntos abiertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en -1 cumple la condición amarilla, pero no la celeste ni la rosa. En 1 cumple la condición celeste y la condición amarilla, pero no la rosa. En 5 cumple la condición rosa celeste, pero no la amarilla. Entonces, vean que donde hay triple techo es desde el -1 hasta el más infinito. Ese sería mi dominio general. Desde -1 hasta más infinito. El -1 me fijo si va abierto o cerrado. Como hay algún abierto, con que ya haya un abierto, tengo que ponerlo abierto. ¿Y qué otros valores debo de quitar? Donde haya alguna de las restricciones, que sería en 1 y en 5. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con el análisis de inyectividad. A mí solamente me están diciendo determine si es. ¿Es o no es inyectiva? Sí es. ¿Sí cumple tener una relación de 1 en 1? ¿Sí cumple que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente? Yo diría que no. Pero yo creo que no, por la parte que está constante. Exactamente, esta partecita causa problemas. No, porque hay una parte constante. La forma más fácil de saber que algo es inyectivo es si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y como ahí hay una parte constante, yo sé que no es inyectiva. ¿Por qué pasa eso? Porque es que yo puedo garantizar eso. Porque si, por ejemplo, yo analizo un puntito aquí y un puntito aquí, yo sé que este puntito, este valorcito X, tiene un valor Y, pero este otro valor X también tiene ese mismo valor Y. Entonces no hay una relación de 1 a 1, que es que una X tenga una única Y y una única Y tenga una única X. Entonces no es inyectiva. ¿Ok? Entonces ya tenemos que inyectiva no es. Sobreyectiva. ¿Cómo hago yo para saber si es sobreyectiva? ¿Qué es lo que debe de cumplirse? Vamos a ver el chat. El codominio y el ámbito sean iguales. Ajá, entonces yo ya sé que el codominio es de 1 más infinito, lo que me dan es el codominio. Entonces basta con sacar el ámbito. ¿Cuánto vale el ámbito para esta función?
Es de 1 a más infinito también. Aquí, bueno, como que no queda claro si llega hasta el 7 o hasta más infinito, ¿verdad? Como que no hay flecha. Sí, a veces eso causa como confusión. Supongamos, porque no viene claro. Vamos a ver. No, supongamos que sí es hasta más infinito, entonces, porque si vean que no llega al punto como tal, entonces, supongamos que aquí hay una flecha. Ok. Entonces, tengo que mi ámbito es de 1 a más infinito, el 1 va cerrado y el infinito va abierto, entonces sí calza con el codominio que me dan, por lo tanto, ¿qué puedo garantizar yo? Eso no es sobreyectiva. Sí es. Sí. ¿Ok? Ahora, falta decir si es biyectiva. ¿Qué concluyo? Que no es biyectiva porque no es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Exactamente, no porque no es inyectiva. Con que una de las dos se caiga ya es suficiente. No porque no es inyectiva. Entonces ya hicimos la primera parte. Ya determinamos si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva o ninguna de las anteriores. No es inyectiva, pero sí es sobreyectiva. Entonces no es biyectiva. Ahora, la segunda parte lo que nos dice es, en caso de no ser biyectiva, que ya sabemos que no es biyectiva, defina un dominio y un codominio adecuados para que la gráfica sí sea biyectiva. Y aquí hay algo muy importante que necesito que lo anoten y que lo tengan muy claro. Cuando yo tengo que averiguar inyectividad, normalmente esto va a depender del dominio. Y cuando yo tengo que hablar de sobreyectividad, normalmente esto va a depender del codominio. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya sé que la función es sobreyectiva, el codominio está bien, porque hace que me calce la información, entonces no lo tengo que cambiar, o por lo menos por ahorita no me va a afectar, por lo menos por ahora. El detalle es que no es inyectiva, entonces como no es inyectiva, primero me voy a enfocar en el dominio. Obviamente, cuando yo cambie el dominio, puede ser que el codominio tenga que cambiar, pero me voy a enfocar en el dominio porque lo que me interesa es que sea inyectiva. ¿Está bien? Entonces, si tengo que arreglar inyectividad, voy a empezar por el dominio, y si tengo que arreglar sobreyectividad, voy a empezar por el codominio. Entonces, acá yo tengo que arreglar la cuestión de la inyectividad. Necesito agarrar de todo el dominio que yo tengo, solo una parte para que esto sí sea inyectivo. Y tengo infinidad de posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pedacito podría agarrar yo para que eso sea inyectivo? ¿De dónde a dónde? ¿Qué valores X podría agarrar para que eso sí cumpla ser inyectivo? De 0 a 3. Ajá, yo puedo agarrar de 0 a 3 y ese pedacito es estrictamente creciente. Entonces, eso haría que ese pedacito sí tenga una función inversa. ¿Cuál sería otra posibilidad? De A más 5 a más infinito. Exactamente, yo podría agarrar ese otro trazo de 5 a más infinito y también cumple con ser inyectiva. O de hecho, podría agarrar todavía, por ejemplo, de 1 a 2. Y eso cumpliría también ser inyectivo. Entonces, yo tengo infinidad de posibilidades. Aquí, cada quien puede tener su respuesta diferente,
porque hay infinidad de posibilidades de trazos que yo puedo agarrar para que cumpla ser inyectiva. ¿Qué es lo que hace uno? Pues normalmente agarra como un trocito completo, ojalá centrado cerca del origen, para que sea más fácil analizar. Entonces, por ejemplo, yo tomaría el trocito verde de 0 a 3, pero no es la única posible solución. Eso tienen que tenerlo muy claro. Entonces, aquí, chicos, sepan que las soluciones de ustedes pueden ser diferentes a las soluciones de sus compañeros porque hay infinidad de posibilidades. Yo voy a agarrar todo este pedacito. Yo sé que de 0 a 3, ese trocito es inyectivo. Entonces, en esa segunda parte del ejercicio que nos pide cambiar el dominio y el ámbito para que sea, bueno, el dominio y el codominio para que sea inyectiva y sobreyectiva, entonces yo voy a decir, ok, mi nuevo dominio va a ser solamente de 0 a 3. Solamente ese pedacito verde. Ahora, si yo agarro ese dominio de 0 a 3, ¿a quién tendría que agarrar como codominio para que eso sea también sobreyectivo? Ya no me sirve el codominio que tenía originalmente de 1 más infinito. Ahora tengo que adaptar mi codominio al dominio que acabo de escoger. Entonces, ¿quién sería mi codominio para ese trocito verde que marqué? De 1 a 4. 1,4. De 1 a 4. Entonces, este es mi nuevo dominio y este es mi nuevo codominio para que esta función sea inyectiva, para que sea sobreyectiva y por lo tanto biyectiva. Entonces, a mí me pedían, en caso de no ser biyectiva, definir un dominio y un codominio. Para que sea biyectiva, esta sería mi solución. Yo ya me puedo garantizar que en ese trocito verde con ese dominio y ese codominio bien definido, se cumplen las dos condiciones. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué les pareció ese primer ejemplo? Entonces, en este caso, chicos, ¿ustedes dirían que la función es inyectiva o no es inyectiva? ¿Inyectiva o no? Ok, y nuevamente hay dos formas de probarlo. Una es viendo, ok, el primer trozo es decreciente, luego viene decreciente y luego viene creciente, entonces no es inyectiva por teorema. O también, como la compañera mencionaba ahora, si yo hago líneas horizontales y toca en 2 puntos, yo ya sé que no es inyectiva. ¿Ok? Ahora, bueno, ya lo probamos de 2 formas, no es inyectiva. Para la parte de sobreyectiva, en el folleto la instrucción que dice es que suponga que el codominio es R para todas. Entonces viene un listado de gráficas y para todas hay que suponer que el codominio es R. Entonces, ¿qué dirían ustedes con respecto a la sobreyectividad? Dice Nacho que no es sobreyectiva. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Y por qué no sería sobreyectiva? El ámbito no es R. Exactamente, Sharon, el ámbito no es R. Si ustedes ven aquí el ámbito, viene de menos infinito, va subiendo, va subiendo, va subiendo, aquí para y luego aquí sigue. Entonces hay todo un espacio vacío donde no hay ámbito. Eso quiere decir que el ámbito no es R. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Vean
Vean, algo interesante, esta no cumple ninguna de las dos condiciones, ¿verdad? Ok, entonces queda claro que no es biyectiva porque no es ninguna de las dos cosas anteriores. Ya hicimos la primera parte. Segunda parte. ¿Cómo le hago para que eso sí sea biyectivo? ¿Qué trocito agarrarían ustedes para que sí sea biyectiva? ¿Qué harían ustedes, chicos? Vamos a ver. Dice Sharon que del 0 al 1. Perfectamente. Yo puedo agarrar del 0 al 1 y que eso cumple ser inyectivo, pues tengo que definir el dominio y el ámbito para que eso sea sobreyectivo y por lo tanto sí sería biyectiva. ¿Cuántas posibilidades hay? Infinitas, bueno, eso sí, pero que se vean cuántos trocitos, en cuántos trocitos podría separar uno la gráfica. Del -1 al 0 también se podría, exactamente, eso sería otra posibilidad. ¿Cuál sería otra posibilidad? No podría ser de -1 a más infinito. No, no sé. De -2 a -1. Ajá, yo puedo agarrar de -2 a -1. Ese pedacito cumple. Pero ahí el problema es que tal vez no sé con cuál y iría aquí. No, como que tal vez no tengo ese dato exacto, entonces puedo correr ahí un riesgo. Uno podría suponer que es en -3, pero no necesariamente, ¿verdad? Recuerden que no podemos usar aproximaciones. Bueno, más bien ahí la y en el -1 va más infinito, ¿verdad? Porque aquí esto sigue y sigue bajando. Entonces sí, de -2 a -1 y aquí iría hasta menos infinito, exactamente. Entonces de -2 a -1 es otra posibilidad. Vean que hay infinitas. Yo puedo agarrar el pedacito como a mí se me antoje lo más pequeño posible. En sí hay como 4 grandes posibilidades. Una de menos infinito a -1, otra de -1 a 0, otra de 0 a 1 y la otra de 1 a más infinito. El compañero que me dijo que de -1 a más infinito, compañero, me parece que estás leyendo en Y. Y hay que recordar que tengo que leer en X. Además, yo no puedo llegar y agarrar la curva completa, o sea, no puedo agarrar todo esto, porque en este caso no cumple tener la relación de 1 en 1, porque si hago la línea, me tocan 2 puntos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, ven chicos, no hay una única forma de verlo, eso tenemos que saberlo. A veces van a haber diferencias entre ustedes, de hecho a veces cuando yo haga ejercicios van a haber diferencias entre lo que ustedes hagan y lo que yo haga y no significa que esté malo. Hay que tener como esa mente abierta, ¿verdad? De que hay otras posibilidades. Voy a agarrar el primero que dijeron, creo que el primero había sido el verde, ¿verdad? Entonces, me voy a concentrar en este trazo verde, nada más. Voy a agarrar solamente ese y voy a decir, ok, ese va a cumplir ser biyectivo. Entonces, si nos enfocamos en el trazo verde, bueno, y yo ya viéndolo sé que ese trazo verde es inyectivo, porque es estrictamente creciente, o porque si yo hago líneas horizontales solamente toca en un punto. Voy a definir el codominio de forma que ya sea el ámbito, que es lo que tengo que ver, y por lo tanto ya va a ser biyectiva. Entonces, ¿quién sería el dominio para que eso sea inyectivo? De 0 a 1. De 0 a 1 abierto porque ahí hay una asíntota. ¿Y quién sería el ámbito?
De 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Y listo. Ya redefiní de manera que tengo dominio y tengo ámbito. Entonces, así reescribo desde la gráfica. Vamos a toparnos con otros ejercicios donde a mí me piden inyectividad y sobreyectividad desde criterio o desde la gráfica, como estos dos ejemplos que acabamos de hacer. Profe, Dime. es- El dominio, los reales, y el Ajá. ámbito de menos 5 a más infinito. Exactamente, esta parte es bastante sencilla porque es darle vuelta, ¿verdad? Inmediatamente. El dominio pasa a ser el ámbito y el ámbito pasa a ser el dominio en las inversas. Ok, perfectísimo. Ahora, según el video que nosotros vimos, ¿cómo se hace con el criterio de G inversa? ¿Cómo lo averiguamos? ¿Qué es lo que hay que hacer para poder hallar el criterio de la función inversa? Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Despejar. Exactamente, Aaron. Tengo que despejar la X. Siempre que a mí me pidan, exactamente, igualar a Y y despejar la X. Entonces, siempre que me pidan el criterio de la inversa, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi criterio original y lo voy a igualar a Y, que originalmente G de X era Y. Y lo que voy a hacer es despejar la X, siempre. Entonces, voy a igualar a Y y voy a despejar X para hallar la inversa. El detalle con este primer ejemplo, con este ejercicio, es que nosotros hasta mediados de junio vemos función exponencial y función logarítmica. Entonces, hasta el momento no podemos hacer ese despejo, por lo menos yo no les he explicado cómo hacer ese despeje. Lo voy a hacer rápidamente para que ustedes tengan por lo menos un ejemplo con logaritmo que luego se va a rellenar con ese otro tema. Es una de las observaciones que yo le tengo a Cátedra, que es extraño que nos pongan a graficar y hacer este tipo de cosas si eso lo vemos hasta después, ¿verdad? Pero ya después ustedes lo van a entender mejor ya cuando veamos estos dos temas. Aquí, por ejemplo, si yo quiero despejar esta X, tengo que aplicar las propiedades de exponencial y las propiedades de logaritmo. Entonces, yo necesito tener mi ficha de propiedades de exponentes y propiedades de logaritmo, que repito, la vamos a hacer más adelante. Entonces, cuando uno trabaja las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales, uno puede pasar de exponencial a logaritmo y de logaritmo a exponencial con una bicondicional, con una de las propiedades que me combina una con otra. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan aquello de que uno veía en el cole como bajar la base y darle vuelta a estos dos? ¿Se acuerdan de eso? Yo di, profe. Sí. Los demás, por lo menos ahí como guardado en el baúl de los recuerdos. Profe, de hecho le iba a hacer una pregunta de eso. Ajá. A mí en el cole me pusieron, bueno, el profesor le decía propiedades de logaritmos y nos puso como una ficha con cosas así, justamente el bajar la base y darle vuelta y todo eso. Las fichas, digamos, yo todavía las tengo guardadas. ¿Te ¿Las sirven? puedo llegar a...? Ah, ok, esa es la Sí, sí, pregunta. sí, porque es la misma materia del cole. Si ustedes se acuerdan, este curso, pues obviamente tiene algunas cositas nuevas, pero muchas cosas es para refrescar cosas del cole. Entonces sí, eso perfectamente les va a servir. Ven, la mayoría, bueno, por lo menos los que me han hablado, ahí vagamente se acuerdan de eso. En 2 semanas vamos a trabajar a profundidad de este tipo de cosas. Entonces, como decía la compañera, yo ya tengo las fichas,
puedes usarlas perfectamente, no hay ningún problema. O ya cuando llegue el momento, pues hacer nuestras propias fichas. Entonces, aquí yo ya puedo despejar la x fácilmente. Puedo pasar el 5 a restar y me queda que 3 elevado a la y menos 5 es igual a x. Entonces, esto me va a definir mi nuevo criterio. Entonces, yo tengo G inversa que tiene dominio R, ámbito de menos 5 a más infinito, y G inversa se define como esa expresión que acabamos de averiguar, pero la y pasa a ser x y la x pasa a ser y. ¿Por qué? Porque las imágenes pasan a ser preimágenes y las preimágenes pasan a ser imágenes. Entonces, ¿qué me va a quedar como criterio de G inversa? 3 a la x menos 5. Hago todo el despeje, pero al final tengo que recordar que tengo que cambiar las x por y y las y por x. Entonces, igualando a y y despejando la x es como podemos hallar los criterios, chicos. Ok, entonces, chicos, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían si les piden defina h inversa o defina la inversa? ¿Cómo empiezan? Nuevamente despejando, ¿no? Ajá, entonces yo puedo despejar aquí. X menos 1 a la 3 más 2 es igual a y. Bueno, puedo poner la y adelante, ¿verdad? A veces como que estamos muy acostumbrados a ver la y adelante. Ok, ¿cómo despejo eso? Paso al más 2 a restar a Ajá, la y menos 2 es igual a x menos 1 a la 3. ¿Ahora? Saco raíz cúbica. Ajá, entonces me queda raíz cúbica de y menos 2 es igual a x menos 1. ¿Y ahora? Eso más 1. ¿Sí? Ven, ya estos procesos sí son viejos conocidos, entonces ya estos sí serían como los que yo esperaría que se vayan a trabajar, ¿verdad? Por lo menos para la parte de evaluación. Ya en el examen, pensando muy, muy a futuro, uno podría pensar que sí les pueden poner con exponencial y logaritmo, porque ya para esa fecha sí lo habríamos visto, ¿verdad? Entonces, por ahí eso de tenerlo claro. Ok, entonces yo sé que ya tengo el criterio, ahora sí, ¿qué hago? Cambio las X por Y y al Ajá. revés. Pero entonces, ¿cómo defino h inversa? F ¿Cómo me va a de, quedar? digo, H de X es Ajá, igual h inversa H, de x ajá, raíz cúbica de Y menos 2 más 1. de x, ¿verdad? Ajá. Más 1. Pero ahí hace falta algo. Ahí no me están dando la función completa. Estaría el dominio y el codominio, pero quedan iguales. Exactamente. Pero sí es importante que los anoten, porque una función no es solamente el criterio. Una función tiene dominio, ámbito y criterio. Entonces, es muy importante que pongan quién es el nuevo dominio, quién es el nuevo ámbito y quién es el nuevo criterio, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que trabajar este tipo de despejes. ¿Hacemos el tercero también? Sí, profe. Ok. En el tercero nos dice que es una h de menos 2 a más infinito. Con codominio de menos infinito a 0. Y dice que h de x es igual menos raíz de x más 2. Ok, entonces, ¿qué harían ustedes?
para definir la inversa. Se puede dar vuelta al dominio y codominio primero y ya Ajá. luego se... Entonces yo ya sé que H inversa va a tener dominio de menos infinito a 0 y codominio de menos 2 a más infinito, ¿verdad? Exactamente. Ahora sí, despejo. Entonces y es igual a menos raíz de x más 2. Ahora, ¿qué hago? Paso el menos, exactamente. Aquí tengo un menos 1 multiplicando. Lo puedo pasar a dividir, pero me va a quedar menos y es igual a raíz de x más 2. Ahora, Elevo al cuadrado a ambos lados. ajá, elevo a la 2 a ambos lados. Menos y a la 2, pues es y a la 2. Y la raíz se me cancela. Ahora, Paso el 2 a restar. entonces me va a quedar y a la 2 menos 2 es igual a x. Eso significa que ¿quién va a ser h inversa de x? X a la 2 menos 2. Exactamente. Y ahí ya tengo el nuevo criterio. Entonces, esto es justamente el tema de función inversa. Si yo lo aparto de todo lo demás, este es el tema de función inversa. Este es el proceso que hay que realizar. ¿Ok? El detalle es que si nos vamos a los últimos ejemplos, es que a mí me dan una función, pero no me están garantizando que sea biyectiva. O sea, me están dando una función f con un dominio, pero no me están diciendo quién es el ámbito. Y me están diciendo que como primer punto, determine quién tiene que ser el codominio del ámbito para que esa función sea biyectiva. Y ya garantizándose que esa función sea biyectiva, ahora sí, defina las funciones y grafique. Entonces, hay que ver f inversa, como lo acabamos de hacer, pero incluye esa otra parte. Entonces, este es como el nivel más complejo de ejercicio. Como los primeros que hicimos de redefinir para que sea inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, en teoría no son ejercicios evaluables porque no está dentro del cronograma. Pero estos ejercicios incluyen las dos partes. Y este tipo de ejercicios pues sí tienen que ver con función inversa, por eso era tan importante que viéramos esa primer parte, porque aquí hay que mezclar ambos contenidos. Entonces, tenemos una función f, es una función radical, me están diciendo que el dominio es de 3 medios a más infinito, y me están pidiendo que determine quién es el codominio, que yo ya sé que quiero que el codominio sea el ámbito, ¿verdad? Queremos eso para que sea biyectiva. Entonces, ¿cómo hago para definir ese ámbito? ¿Cómo hago para averiguar este conjunto B? ¿Quién tiene que ser el ámbito? Tal vez se puede evaluar el 3 medios en el criterio, Ajá. pero después no sé, en la parte de más infinito, ¿qué? Sí, ahí hay un detalle. De hecho, he visto que en el cole sí lo hace porque me he topado libros de texto que lo hacen. Que el más infinito, pues lo hacen como más intuitivo, ¿verdad? Igual lo evalúan, pero uno no puede hacer eso, pero como que abusan del lenguaje y evalúan. Esa sería una forma. Como yo sé que las X van de 3 medios a más infinito, yo puedo llegar y evaluar en la X para saber de dónde a dónde va a ir el ámbito. Pero evaluar un infinito, pues, repito, estoy como abusando de toda la matemática, estoy abusando del lenguaje, y porque en realidad ese tipo de cosas se hacen hasta que estén en cálculo 1 y ustedes ya no llevan cálculo 1.
pero es una forma válida. De hecho, así se hace en el cole, me parece. Que uno, evalúa el otro, entonces ya con eso saca el ámbito. La otra forma es graficando, porque con la gráfica yo puedo saber cuál es el ámbito, viéndolo directamente de la gráfica. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo de las dos maneras. Con la forma número 1 evaluamos cuando la x vale 3 medios, entonces cambiamos la x por 3 medios y eso nos da menos 2. Ahora, si la x tiende a más infinito, entonces, repito, ahí no podemos llegar y cambiar la x por un número específico porque eso no es un número específico, es una tendencia. Pero en el cole, uno se topa los libros de texto con este tipo de cosas. Y aquí, repito, estoy haciendo todo el abuso del lenguaje. 2 por infinito, pues sigue dando infinito. Si a infinito le quito 3, pues sigue siendo infinito. Si a infinito le saco raíz cuadrada, sigue siendo infinito. Y si a infinito le resto 2, pues sigue siendo más infinito, ¿verdad? Entonces, el ámbito va de menos 2 a más infinito. Esa sería la forma número 1 de hacerlo, que a mí en lo personal no me agrada mucho porque estamos haciendo abusos del lenguaje, pero ustedes la pueden usar para sacar el ámbito. La forma número 2, en teoría ya la dominamos, porque la forma número 2 es dibujando. Yo puedo dibujar esa raíz. Recuerden que la raíz básica, yo tenía esta forma, ¿verdad? Cuando yo le aplico las transformaciones, entonces me va a quedar, vamos a ver, aquí, si yo tengo el criterio de raíz de 2x menos 3 menos 2, pues en x va a correrse a 3 medios, tengo una elongación, pero lo que me interesa para el ámbito, ¿qué es? Pues solamente el movimiento que tiene vertical, nada más, por lo menos para el ámbito, eso es lo que me interesa. Y yo tengo que tiene una traslación vertical 2 hacia abajo. No tiene reflexión, o sea, no se le da vuelta. Entonces quiere decir que ella va a nacer de este menos 2 y va a ir hacia arriba. Ya sea ahí, o acá, o acá, o por acá. Pero el ámbito, que es lo que a mí me interesa, empieza en menos 2. Entonces, yo puedo garantizarme que este conjunto B es desde el menos 2 hasta el más infinito. ¿Qué calza con la forma número 1? Entonces, cualquiera de las dos formas para poder ver ese ámbito son correctas. Y yo ya sé que es inyectiva porque esta función es estrictamente creciente. Y sé que es sobreyectiva porque acabo de definir el codominio como el ámbito. Ahora a la compañera se le olvidó apagar el micrófono, ¿verdad? Y dijo que ella no entiende qué fórmula utilizar. Es que no hay una fórmula. No hay una única manera de trabajar esto. No hay una estrategia única de cómo proseguir. Acá, chicos, se les exige mucho más análisis de lo que veníamos haciendo. No es solamente llegar y aplicar una fórmula. Entonces, sí requiere sentarse primero a entender las definiciones y ya luego poder empezar a hacer ejercicios. Porque no hay una única manera de hacerlo y tengo que mezclar varios contenidos previos. ¿Ok? Ahora. ¿Profe? Sí. ¿Por qué solamente usó el menos 2 del criterio? Porque a mí me interesa el ámbito.
y el ámbito se lee en Y. ¿Y qué transformación es la que me afecta a mí en Y? Sí, cierto. La traslación vertical, ¿verdad? Ok, dice Sharon que en el quiz de este sábado... No, acuérdate que entra lo de las 2 semanas anteriores. El quiz de este sábado lo que entra es graficación y dominio máximo, ¿verdad? Ok. Entonces, acá ya tendríamos que el codominio para que calce con el ámbito tiene que ser de -2 a más infinito. Entonces, ahora me dicen, ok, con base a todo eso, defina f inversa. Entonces, si yo tengo que definir f inversa, ya ahora sí lo puedo hacer. Si el dominio de la función original era de 3 medios a más infinito, ese va a ser ahora mi codominio. Y si el codominio que yo averigüé era de -2 a más infinito, ahora ese va a ser mi dominio. ¿Ok? Le doy vuelta al codominio y al ámbito. Ahora me dicen que, bueno, el criterio, me falta el criterio. Entonces, ¿cómo averiguamos el criterio? Igualando a Y y despejando. Exactamente. Entonces tomamos Y igual a raíz de 2x menos 3 menos 2 y despejamos ese valor x. Entonces, de acá nos va a quedar y más 2 es igual a raíz de 2x menos 3, elevo a la 2 a ambos lados, y nos va a quedar que y más 2, bueno, aquí me falta el a la 2, ¿verdad? Y más 2 a la 2 más 3 es igual a 2x. Entonces, y más 2 a la 2 más 3 sobre 2 es igual a la x. Profe, ¿cómo sé que el -2 en el dominio va cerrado? Hay 2 formas de saberlo. Si lo hiciste con la forma número 1, que era evaluando, el 3 medios originalmente iba cerrado y el infinito iba abierto. Entonces, el -2 tiene que ir cerrado y el más infinito tiene que ir abierto. Tiene que coincidir de a como estaba originalmente cuando yo evalué. Y si lo hice con la gráfica, pues tengo que recordar que la gráfica empieza con un puntito en 0, 0. Y cuando le aplico las transformaciones, ese puntito es el que se mueve, ¿verdad? No sé si con eso te aclaré la duda. Ok. Entonces, aquí ya tendríamos lo que sería el criterio. Nos quedaría, por lo tanto, que el criterio de f inversa de x es de la forma x más 2 a la 2 más 3 sobre 2. Tengo el dominio, tengo el codominio y tengo el criterio. Adicionalmente, se les pide que grafiquen. ¿Por qué? Porque la gráfica me permite a mí revisar si realmente son inversas. Entonces, nuevamente, aunque graficación es un tema del examen pasado, pues vean que aquí nos piden volver a graficar. Traslación vertical, ¿hacia dónde? Y traslación horizontal, ¿hacia dónde, chicos? Vertical hacia arriba. Ajá. ¿Y horizontal? Hacia la izquierda. Entonces, es una parábola que ahora está centrada en -1,3. ¿Y qué otra transformación hay?
Una reflexión. Ajá. Entonces, es una reflexión con respecto a X, por lo tanto la parábola al final me queda algo así. ¿Ok? Vean entonces que habría que empezar por dibujar para poder hacer el análisis. Tengo que poder ver las transformaciones y poder graficar. Entonces, solo con ver la gráfica, ustedes me dirían que es inyectiva, ¿sí o no? No es No es inyectiva. ¿Qué puedo hacer para que sea inyectiva? tomar un pedacito nada más. ¿Y cuál de los dos pedacitos agarrarían? Cualquiera de los dos. En realidad es indiferente. Cualquiera de las dos mitades, por así decirlo, pueden agarrar. Yo, por ejemplo, voy a agarrar de 1 más infinito. De menos 1 más infinito, pero perfectamente podría agarrar de menos infinito a menos 1 también. Entonces, voy a agarrar este segundo trazo. Eso quiere decir que a mí me interesa que ya el dominio no sea R, sino que el dominio sea de menos 1 a más infinito. Bueno, los infinitos siempre van abiertos. Y luego el menos 1, el menos 1, ¿cómo irá? ¿El menos 1 irá abierto o cerrado? ¿Qué opinan ustedes? Según el codominio que me están dando, Abierta. tiene que ir abierto, porque en el 3 tiene que ir abierto según el codominio que me dan. Y el 3 es justamente el que va con el menos 1. Entonces tendría que agarrar de menos 1 abierto a más infinito. Ok. Ahora, ya tengo el dominio. El dominio es de menos infinito, de menos 1 a más infinito. Eso hace que sea inyectiva. Tengo que el codominio es de menos infinito a 3. Esta gráfica celeste tiene ámbito de menos infinito a 3. Sí. Por lo tanto, sí es inyectiva y sí es sobreyectiva con ese dominio que acabamos de redefinir. Entonces, justifique si las funciones dadas son biyectivas. No, no era biyectiva. La parte 2 es redefina. Ya redefinimos. ¿Cómo redefinimos? Dijimos, ok, el dominio me interesa solo agarrar de menos 1 a más infinito. Y el codominio está bien. El codominio estaba bien de menos infinito a 3. Y ahora sí es biyectiva. Entonces, ahora tenemos una nueva función h con dominio de menos 1 a más infinito, con codominio de menos infinito a 3. Y yo sé que ya esto sí es biyectiva. Por lo tanto, es invertible. O sea, la función, la inversa sí es función. Ahora, lo último que me piden es determinar el criterio de la función inversa. Entonces, si yo tenía que h inversa era esa raíz cuadrada, h, era menos x más 1 a la 2 más 3, y ya tengo el nuevo dominio y tengo el nuevo ámbito, ¿quién es h inversa, chicos? Profe, el 3 no iba abierto. Sí, perdón, el 3 va abierto. ¿Quién sería h inversa? ¿Quién sería el dominio de h inversa? De infinito negativo a 3, ¿Quién sería el nuevo codominio? de menos 1 a infinito positivo. Y me falta el criterio. Entonces, para el criterio despejamos. Entonces tenemos y igual a menos x más 1 a la 2 más 3. Va a quedarnos que y menos 3 es igual a menos x más 1 a la 2. Eso quiere decir que, bueno, puedo pasar el menos,
que me va a cambiar signos, entonces me va a quedar 3 menos y es igual a x más 1 a la 2. Y lo que sigue es aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Nada más, chicos, aquí hay un detalle. Cuando yo aplico, cuando paso este elevado a la 2 como raíz, hay un detalle. Y es que esa raíz puede salir o positiva o negativa. Puede ser de cualquiera de las dos formas. Ahí hay que tener un cuidado enorme. Siempre pasa eso cuando yo paso un exponente a la 2. Entonces, aquí pasa como en valor absoluto, que salen dos casos. Tengo que raíz de 3 menos y es x más 1, o tengo que menos raíz de 3 menos y es igual a x más 1. Eso quiere decir que raíz de 3 menos y menos 1 es igual a x, o menos raíz de 3 menos y menos 1 es igual a x. Salen dos posibles criterios. Eso siempre va a pasar cuando yo cuando yo paso un elevado a la 2. Entonces, ya tengo mi solución, ya tengo mi h inversa, pero ¿cuál de las dos me funciona? ¿Cuál de las dos es? ¿Alguna idea de cómo puedo saber cuál de las dos es? ¿Cómo podría yo saber eso? ¿O dónde creen ustedes que recae el hecho de por qué salieron dos posibilidades? Porque yo no entendí eso. La parte del más menos. Sí. Es que, acuérdate, por ejemplo, cuando uno tiene números, bueno, voy a pasarme a otra hoja. Si tú te acuerdas, por ejemplo, si yo tengo x a la 2 igual a 4, y yo quiero despejar ese x a la 2, ese x tiene dos posibilidades. Porque cuando yo paso la raíz, me acepta tanto el positivo como el negativo. O sea, la x puede ser 2 positivo o x puede ser menos 2. ¿Por qué pasa eso? Porque si yo elevo 2 a la 2, me da 4. Pero si yo elevo menos 2 a la 2, también me da 4. Entonces, siempre que yo pase un exponente par al otro lado como raíz, siempre tengo que tener presente que me acepta dos posibles soluciones. Me acepta el valor positivo, porque cuando yo lo eleve a la 2 me va a seguir dando positivo, pero también me acepta el valor negativo, porque cuando yo lo eleve a la 2 me va a dar el mismo resultado. Es ese mismo análisis el que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que pasa? Yo pasé a la 2 como raíz, aquí. Y lo que sucede es que si yo uso esos mismos datos donde tenía 3 menos y igual a x más 1, a la 2, si yo tengo esa igualdad, entonces eso quiere decir que x más 1 es una posible solución de pasar el elevado a la 2. Pero también otra posible solución es menos x menos 1. Estas dos expresiones son iguales. ¿Por qué? Porque a esta de acá yo le puedo sacar el menos a factor común y un menos elevado a la 2 pues da 1 positivo. Entonces siempre tengo que pensar en las dos posibilidades. En una raíz positiva, que sería este caso de aquí, y en una raíz negativa, que sería este caso de acá. Siempre, siempre, pongámoslo ahí en rojo, bien en grande,
siempre que despejemos algo que está elevado a la 2, tengo que pensar en la raíz positiva y en la raíz negativa. Me salen dos posibilidades. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas dos posibilidades es la que tengo que utilizar? Porque entonces H inversa de X tiene dos posibilidades de criterio. H inversa de X podría ser raíz de 3 menos X menos 1, o H inversa de X podría ser menos raíz de 3 menos X menos 1, pero es solo una de ellas. No puedo poner las dos. ¿Cuál de las dos sé que es? ¿O de dónde creen que sale que hay dos posibilidades? Profe, ¿no sería viendo la normal? Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vimos la normal, cuando nosotros la graficamos, escogimos una de las mitades. Si hubiésemos escogido la otra mitad, si yo hubiese escogido esta otra mitad, el criterio sería el otro criterio. Entonces, para esta primer mitad, la inversa es una de esas. Y para esta otra mitad, la inversa es el otro de los criterios. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Cuál de los dos será? Ok, entonces chicos, si nosotros tenemos h de x de esta forma, h con dominio de menos 1 más infinito, con dominio de menos infinito a 3, teníamos ya que h inversa era más menos raíz de 3x menos x, ¿verdad? Ahí puse un menos de más. Ahí. 3 menos x, ¿verdad? Entonces, bueno, menos 1. Yo tengo que saber cuál de los dos criterios es el de la inversa. Gráficamente podemos ver que el pedacito de la inversa sería este rosado. ¿Por qué? Porque yo necesito que el dominio sea de menos infinito a 3 y el codominio de menos 1 más infinito. Entonces, es este trozo de acá. Si hubiese escogido el otro pedacito, no el amarillo, que es de menos infinito a menos 1, ahora el ámbito sería de menos infinito a menos 1, entonces me hubiese quedado este otro trozo. Pero eso depende de la escogencia que hagamos al inicio. Entonces, yo ya sé que es ese trozo rosado. Una forma de saber cuál de los dos es, usando la gráfica, es justamente viendo cuál de ellos tiene solamente la reflexión con y cuál de ellos tiene la reflexión con y la reflexión con X. El trazo rosado solamente tiene reflexión con Y, por lo tanto, el criterio sería este de acá. Entonces, H inversa nos va a quedar definida como la función que va con dominio de menos infinito a 3, con dominio de menos 1 más infinito, y H inversa de X sería raíz de 3 menos X menos 1. Esa sería la forma de comprobación gráfica. Ahora, hay una forma algebraica de verlo, que si yo hago el despeje, cuando yo estoy haciendo el despeje, ¿verdad? Tenemos y igual a menos x más 1 a la 2 más 3. Entonces, cuando estamos haciendo ese despeje de ahí, pues pasamos el 3 a restar. Luego pasamos el menos, entonces era donde nos quedaba 3 menos y igual a x más 1 a la 2. Y acá es donde pasa aquello que nos queda del raíz más menos. Pero entonces, como yo aplico la raíz a ambos lados, el detalle está en que esto de aquí adentro puede ser negativo o puede ser positivo.
¿Por qué? Porque como les mencioné antes, x más 1 a la 2 es lo mismo a menos x menos 1 a la 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que x más 1 es positivo o negativo dependiendo del dominio que habíamos agarrado. El dominio que nosotros escogimos era de menos 1 a más infinito. Y x más 1 es positiva en ese intervalo. Por lo tanto, cuando yo aplico la raíz positiva. Si yo hubiese agarrado el otro trazo, no el trazo amarillo, el dominio hubiese sido de menos infinito a menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la igualdad 3 menos y igual a la raíz de x menos 1 a la 2, pues este pedacito de aquí, el x menos 1, es negativo en ese intervalo. Ustedes lo pueden probar, pueden agarrar un número entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, menos 5, y menos 5 menos 1 pues es negativo. Entonces, cuando yo aplico la raíz al otro lado, me va a salir la raíz negativa. Entonces, me parece que viéndolo de esta forma, sale más sencillo. Pensé originalmente que gráficamente iba a salir más sencillo, pero nos dimos cuenta que dibujar en la compu a veces se confunde todavía. Si yo tengo la hoja y doblo, me es más fácil. Pero entonces, haciendo este análisis, cuando yo saco la raíz a ambos lados y pruebo con base al dominio que yo escogí, si lo que estaba dentro de la raíz me sale positivo, entonces la raíz va a ser positiva. Si lo que estaba dentro de la raíz era algo negativo en ese dominio, entonces tengo que sacar la raíz negativa. Y caso resuelto, como habíamos agarrado el dominio de 1 a más infinito, pues entonces h inversa de x sería el caso de la raíz positiva. Entonces nos quedaría la raíz de 3 menos x menos el 1 que pasaba a restar. Y listo. Sí me parece que entonces algebraicamente sería más sencillo en vez de hacer las gráficas. A veces uno como profe se empeña en que hay una mejor manera y yo siempre me empeño a que las gráficas es la mejor manera. Y acá creo que fue error mío. Me parece que sale más sencillo analizando el signo de lo que estaba dentro de la raíz. Entonces me disculpo y les agradezco mucho su paciencia.